Hola, ¿cómo están hermanos? Vamos a compartir el devocional hoy en primera carta de Samuel, o sea, primer libro de Samuel, capítulo 20. Nos toca del versículo 24 hasta el 42. Como es harto, vamos a enfocarnos solo en una parte, que es la que vamos a estar compartiendo. Y más o menos recordarán que la lectura de ayer, más allá de lo que compartió el pastor en el video, como lectura, queda, ¿no es cierto?, en cuando David y Jonatán se ponen de acuerdo que van a hacer como un ensayo, se podría decir, de lanzamiento de flechas y por lo tanto de saetas. Con eso iban a poder determinar, dependiendo hacia dónde o qué tan lejos las tirara Jonatán, iba a significar que David podía volver o definitivamente iba a tener que mantenerse lejos porque Saúl estaba dispuesto en su corazón a matarlo. Y por lo tanto esa iba a ser la señal con la cual su amigo, Jonatán, le iba a decir vuelve o definitivamente no regreses porque está decidida tu muerte. ¿Ya? Entonces vamos a continuar la lectura de hoy a partir de esa idea. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es orar y luego vamos a compartir aquí algunas cositas. Le invito a orar. Señor, te damos las gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque siempre bendices nuestra vida con ella, Señor. Nos alimentas y rogamos en esta hora tu bendición para nosotros, tu cuidado y sobre todo, Señor, que moldees nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para alejar el pecado que va muchas veces tirando raíces en nosotros. Ayúdanos con tu ayuda, con la lectura de tu palabra, poder erradicar eso, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones, para que podamos ser, Señor, herramientas útiles en tus manos, que te agradamos siempre, Señor, que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestro actuar pueda ser conforme a tu voluntad, Señor. Así que rogamos en esta hora por la enseñanza de tu palabra, que tú hables a nuestras vidas y por la acción que ésta tiene en nuestras vidas, Señor. Así que muchas gracias te damos y pedimos esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a leer, como ya dije, no todo, pero vamos a continuar entonces con el relato que ya estaba diciendo. Vamos a leer más o menos como del 24 al 34. Ahí yo les digo cuándo vamos a parar. Dice entonces el 24. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Bueno, lo que sigue después, se lo voy a contar, no, me imagino que ya lo leyó, es que va al campo, tira las flechas, las saetas como se había estipulado para darle señal a David de que no volviera, porque definitivamente Saúl estaba decidido a matarlo, así que se mantuviera escondido, que se alejara y no volviera a la casa del rey. Bueno, ¿qué es lo que vamos a compartir hoy día de este relato bíblico? Hemos visto, ¿cierto?, tres personajes. Hemos visto a Saúl, principalmente a Saúl,
a su hijo Jonatán y hemos leído de David. Nos vamos a enfocar en Saúl y en su hijo Jonatán. ¿En qué cosa? Lo primero que leímos, ¿cierto?, es que Saúl, que tenía entre ceja y ceja a David, porque estaba envidioso de él, porque ya a esa altura yo creo que lo odiaba, quería matarlo, y estaba atento a qué estaba haciendo, a tener la más mínima oportunidad para matarlo. Resulta que David no se presenta en la mesa, como era costumbre, a comer, y lo primero que vemos en Saúl es que a él lo que le llama la atención, o lo que él justifica, dice, mira, probablemente algo hizo y no ha cumplido con el ritual de la purificación, así que probablemente por eso no está viniendo a la mesa. Al siguiente día de nuevo lo echa de menos y ahí le pareció raro. Un día lo podía haber justificado con eso, pero ya el segundo día no. Y esta vez, ¿no es cierto?, Jonatán le dice, no, es que me pidió permiso para ir a ver a su familia porque están en un sacrificio y yo lo autoricé, básicamente. Por esa razón no está. Y eso enciende la ira de Saúl, ¿cierto? Y se enoja un montón. Bueno, ¿qué es lo que quiero resaltar de esta parte? El hecho de que, por ejemplo, hay como un dicho, un chiste, no sé, que es cuando alguien choca, por ejemplo, tiene un accidente y alguien viene y en vez de preguntar cómo están las personas, pregunta ¿y cómo quedó el auto? Esa es como su primera impresión. Bueno, algo así más o menos es lo que está pasando con Saúl. Él dijo, mira, no importa si tiene pecado o no, no importa cómo está su vida espiritual, probablemente por eso no viene, no le interesa. Pero cuando se entera de que la causa es honrar a su familia, honrar a su padre, asistir a una celebración que se estaba dando, eso le molesta en sobremanera. Entonces podemos ver cómo el corazón de Saúl, como ya decía, vamos a hablar de estos dos personajes, estamos hablando en este caso del primero de Saúl, cómo su corazón se estaba llenando de ira, estaba llenándose de todo lo negativo, ¿cierto? Ya habíamos visto antes que su relación con Dios estaba totalmente rota, que la gracia de Dios ya no estaba sobre su reinado, y él mismo con sus acciones no hacía tampoco ningún esfuerzo, intento ni nada para poder volverse a Dios. Por lo tanto, él seguía fomentando odio en su corazón, y como ya decía, una prueba súper básica es esta, que alguien, como el ejemplo que daba recién del accidente, lo primero que debería haberse preguntado es por el lado espiritual de la persona, pero él se va por el otro lado. No le importó la tradición, que para ellos era súper importante, no le importó su estado, sino que se fue al otro hecho, de que no estaba. Y aún cuando David estaba, según este relato, ¿cierto?, yendo a honrar a su padre, a su madre, al ir a su tierra, a compartir con sus hermanos, con su padre. Entonces, como ya decía, podemos ver cómo estaba en ese momento el corazón de Saúl. Cada vez más lejos de Dios, cada vez más endurecido, más lleno de odio, más lleno de envidia. Incluso acomodando las cosas, a su parecer, dando por más importante o por menos importante, si se quiere, los rituales, algo curioso, por menos importante las tradiciones que ellos tenían y la purificación, que era importante, por sobre este otro tema que ya hablábamos, justificando entonces así su actitud, su corazón. ¿Qué es lo que vemos en Jonatán? Vimos, ¿no es cierto?, ayer compartí el pastor respecto de este amor entrañable que había entre él y David como hermanos, como amigos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Especulando, ¿cierto?, podríamos pensar que Jonatán, sabiendo que su padre estaba cometiendo un error, más allá de que era el rey o no, podría haber, no lo sé, haberse puesto del lado de David en otro sentido, no en el que vemos aquí, sino haber armado quizá una revuelta en el reino para sacar a Saúl, para haber quedado él de rey y así poder proteger a David de que alguien no lo matara. Podrían haber pasado muchas cosas. Pero ¿qué es lo que vemos? Que Jonatán decide honrar a su padre y a su madre como el Señor lo había mandado y se queda con él. Más allá de que está ayudando a David, él no está justificando la actitud de Saúl.
ni el pecado que era tan visible en él, sino que ¿qué es lo que ocurre? Que él busca honrar a Dios. Como ya dije, no se aparta de sus padres, sino que decide quedarse con él, a pesar de todo, y obedecer a Dios, finalmente, con este mandato de honrar a su padre y a su madre. En su corazón había dolor, estaba pasando por una fuerte adversidad. Leímos aquí que su padre incluso quiso herirlo de la rabia que estaba, se salió de sus cabales, se salió de sí mismo e intentó herir a Jonatán. Por lo tanto, él estaba viviendo, como ya dije, dolor, adversidad, sufrimiento de muchas índoles, incluso físicas. Pero podemos ver cómo el trato de Dios en su corazón iba más allá y él, teniendo tantas opciones para haber hecho tantas cosas, decide permanecer ahí. Y como ya les decía, ¿no es cierto? Si terminamos de leer hasta el versículo 42, si bien es cierto que él va a estar ayudando también a David, pero decide quedarse, decide honrar. ¿Cuál es entonces la conclusión de hoy y de todo esto que hemos compartido? Bueno, por un lado decir que el pecado enceguece, o nos enceguece muchas veces, que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal, y como le pasó a Saúl, muchas veces intentamos justificar nuestros errores con cualquier cosa, poniendo incluso las cosas espirituales en vez de en primer lugar, en segundo, en tercero, en cuarto lugar, para justificarnos de eso. ¿Y qué es lo que en realidad deberíamos hacer? Hacer lo contrario, lo que vimos en Jonatán, de que a pesar de la adversidad, de las dificultades y de cualquier cosa que se nos presente, entender que debemos honrar al Señor, debemos honrar su nombre, obedecerlo, y más allá de las circunstancias, más allá de las dificultades, que siempre sea el nombre del Señor glorificándose en todo. Así que eso, hermanos, quería compartir, que el Señor le bendiga. Nos vemos el otro sábado. Chao, chao.